En Génesis 18, Sara se ríe. Y la razón que se ríe es porque ella considera que es vieja y cree que también Abraham es viejo. ¿Para qué? Para que se cumpla en ellos lo que Dios está diciendo. Pero interesantemente, en Génesis 20, cuando van con Abimelech, Abraham le dice a Sara: di que eres mi hermana. ¿Por qué? Porque seguro te verán y verán que eres tan hermosa y tomará para ti. ¿No que era vieja? ¿No que era vieja? Un concepto mal entendido o mal definido hará débil el principio. Y un principio débil es incapaz de sujetar el poder. Al final no se trata de poder. Está escrito: Vesajarta et Hashem Elokeja ki hu anoten lecha koach. Recuerda que es el Señor tu Dios el que te ha dado el poder. ¿Poder para qué? Para hacer. Entonces no se trata del poder, se trata de tener una estructura lo suficientemente capaz para que el poder pueda desarrollarse y pueda potencializarse. Pero esa estructura solo será el resultado de la definición o el entendimiento correcto del concepto. Porque el concepto hace fuerte al principio y el principio es la fuerza, el medio en el que el poder se desarrolla. ¿Era vieja o no era vieja Sara? ¿El rey se va a fijar en una mujer vieja? No. Dice que está el profeta dormido, llega entonces el siervo y le dice: la montaña está rodeada. Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Esa es la razón que el profeta ora a Dios y entonces los ojos de su siervo es abierto. ¿Por qué sus ojos son abiertos? Porque se incluyó. Concluir es incluir. Él concluyó correctamente, se incluyó. ¿Qué haremos? La verdad no me están buscando a mí, la verdad te están buscando a ti. Y bien puedo irme, pero estaré contigo. ¿Qué hizo entonces el profeta? Oró por él y sus ojos fueron abiertos. ¿Qué fue lo que vio? Vio la montaña llena de ¿qué? De ángeles y gente de a caballo, listos para pelear. Ok, ¿en alguna parte escuchaste o viste que esos ángeles se usaron? ¿No los usó? Ahí están los ángeles, pero no los usó. ¿Qué fue lo que hizo el profeta? Oró para que los ojos del ejército fueran cegados. Cegó sus ojos, pero en ningún momento usó a los ángeles. ¿Cuál es la razón de verlos? Quitar el miedo. ¿Por qué? Porque cuando hay miedo no hay milagros. La razón de hacerle ver que no está solo es quitarle el miedo. Miedo no fue algo que Dios creó. Miedo fue una conclusión equivocada del hombre. Okay. En Isaías 40, que fue donde la última vez hablamos, lo que nos enseña básicamente Isaías 40:12 es que este mundo funciona, pero funciona por equilibrio. Es decir, equilibrio es funcionalidad. Cuando se altera el equilibrio, se altera la funcionalidad. Entonces, de lo que se trata es mantenerlo funcionando, en equilibrio. Hay un pasaje en Deuteronomio, capítulo 30, a partir, creo que es versículo 15. A partir del 15. Dice: Re natati lefaneja hayom et haim ve'et hatov ve'et ha'mavet ve'et hara. Mira, mira, he puesto, yo te he dado, mira, Re natati, yo te he dado lefaneja delante de ti, hayom, el día de hoy, et haim ve'et hatov, te he dado una vida y te he dado con esa vida cosas buenas. Ahora, ¿qué es? Hay un pasaje que dice: no mires superficialmente. ¿Ustedes han leído Abdías? ¿Se dice Abdías? Obadía. Dice Jasón Obadía, visión de Abdías. La palabra Jasón en hebreo significa mirar con profundidad, mirar proféticamente,
mirar más allá de tu presente. Es decir, trascender a la materia, trascender a lo físico, mirar más allá. Entonces el pasaje cuando te está diciendo, mira, ¿cómo te está diciendo que mires? No mires superficialmente. ¿Cómo es que debes de mirar? Profundamente. Todo lo que tiene que ver con profundidad tiene que ver con elevación, y todo lo que tiene que ver con profundidad y elevación tiene que ver con espiritualidad. Por eso cuando leemos acerca de los niveles, son niveles de percepción de la realidad. Los tobillos, la rodilla, los lomos, hasta que introduces totalmente. Niveles de percepción de la realidad, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de percibir de manera muy personal la realidad. Porque al final de cuentas, lo que tú creas acerca de la divinidad, de Dios y de todo lo espiritual, será la experiencia que tú tendrás con Él. Al final del camino. Es decir, la conclusión a la que tú llegas. Si tú concluiste que eres viejo, no hay mucho que hacer. ¿Cómo es que el rey se va a fijar en alguien que es vieja? No se va a fijar en alguien que es vieja. Pero es como Sara se veía a ella. Ella se veía que era una mujer vieja. Y no solamente ella, veía que su marido también era viejo. ¿Sabes cuál es el problema de los meragelim, de los espías? No es a lo que ellos solo concluyeron de ellos, es lo que ellos concluyen de los demás. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. ¿Y qué dice el pasaje? Y así les parecíamos a ellos. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes lo que ellos piensan? ¿Tú cómo sabes lo que ellos creen? Ustedes saben que hay bendiciones, pero también hay permutación de bendiciones que se llaman maldiciones. Pero ¿qué es la permutación de una bendición? Es como cuando Dios creó la luz, no creó las tinieblas. Las tinieblas es el resultado de la creación de la luz. Las maldiciones son la permutación de las bendiciones. Y tienes que entender un principio de la bendición. Toda bendición está sujeta a la capacidad de recibir de cada quien. Toda bendición está sujeta a la capacidad de recibir de cada quien. Tenemos un problema. ¿Qué enseñanza Dios le dio a Jeremías? Llévalo ¿a dónde? Llévalo a la casa del alfarero. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de llevarlo a la casa del alfarero? ¿Para ver cómo se echa a perder una vasija? No. ¿Cuál es el sentido? El sentido es hacerle ver un principio. Todo Israel, todos somos vasijas. Todos somos recipientes. El dador no está limitado. Lo que limita al dador es el recipiente. Dios no está limitado. Dios no da con medida. Dios no está limitado. Lo que limita a Dios es el recipiente. Ahora, cuando vio Jeremías eso, entendió. ¿Qué pasa cuando un recipiente está fracturado? Cuando está fracturado, se filtra todo lo que recibe. Un recipiente fracturado, Keli Shabur en hebreo, significa que se hizo una abertura y todo lo que estás metiendo se está saliendo. ¿Cuál es el problema? Que cree que no le dan, o que cree que no le dan suficiente. Pero la misma palabra para decir fractura en un recipiente es la misma palabra que se utiliza para decir tristeza. Si cada uno de nosotros somos recipientes, lo que limita al dador es el recipiente. Y cuando cada persona, cuando un recipiente está fracturado, está triste, siente que no le dan o no le dan suficiente. Porque todo se filtra por ahí. Por eso es que donde hay tristeza no está la Shejina. Donde hay tristeza no está la presencia. Por eso cuando un profeta está en un lugar, ¿qué manda traer? Músicos. ¿Para qué? Para alegrarlo. Para alegrarlo a él. Para alegrarlo a él. Y la profecía pueda fluir cuando la presencia desciende. Es decir, si la persona está triste, es un recipiente fracturado. Y cuando está la fractura, se filtra por ahí todo lo que está recibiendo. Ahora, venimos otra vez acá. ¿Cómo es como debo de ver? Debo de ver de una manera profunda. Ok, hay un pasaje, estamos en la definición de conceptos, dijimos al principio, ¿no? Hay un pasaje que explica así. En Crónicas habla que una ocasión David entendió que tenía que hacer un espacio, un lugar para el arca. Y entonces él decide traer el arca. Las cosas no salieron muy bien en ese tema. Otro momento hablamos de eso, pero al final, ¿qué decidió David?
decidió que el arca debería de irse a la casa de Obed-edom. Obed-edom recibe el arca, pero el pasaje dice que el arca, la presencia, estaba en la familia de Obed-edom y Dios bendijo la casa de Obed-edom. ¿Dónde estaba el arca? En la familia. ¿Qué es el arca? Presencia. ¿Dónde estaba la presencia? En familia. La presencia mora en familia. ¿Y qué fue lo que Dios bendijo? La casa. ¿Qué fue lo que Dios bendijo? El negocio. ¿Qué fue lo que Dios bendijo? La empresa. ¿Qué fue lo que Dios bendijo? Los proyectos. ¿Cuándo bendijo Dios los proyectos? ¿Cuándo bendijo Dios la casa? Cuando la presencia llegó a la familia. Y eso era algo que David tenía que entender, que debía de llevarlo a la familia. Ahora, al final dijimos, entendimos que cada uno de nosotros somos recipientes y toda bendición está sujeta a la capacidad de recibir de cada quien. Entendimos también que la definición de los conceptos es importante, porque la definición de un concepto hará fuerte un principio, y en el principio es donde el poder se sujeta y se desarrolla y se potencializa. Y sabemos que el tema no es de recibir poder, porque ya lo recibimos. Él nos dio el poder para hacer. Entonces, ¿qué es lo que está limitado? ¿Nunca te has sentido limitado? ¿Por qué limitado? Cuando el recipiente está fracturado. Dice Cole Holly, ninguna de las enfermedades que mandé a Egipto te mandaré a ti. Pero la palabra, cuando explica Cole Holly, se refiere a ninguna preocupación. Ninguna preocupación que mandé a Egipto te mandaré a ti. De modo que el pasaje me está diciendo que las preocupaciones no las manda Dios. ¿De dónde vienen entonces? Un recipiente fracturado. La presencia se lleva a la familia para que Dios bendiga la casa. No se lleva a la casa. Mirar, ¿cómo es que debo de mirar? ¿Cómo es que debo de mirar? Ya entendí, Lotaturu, no mires superficialmente. ¿Qué fue lo que Sara estaba viendo? ¿Cuál fue el problema de Adán? Adán en Génesis. Dice que Adán le dijo a Dios, la razón que me escondí es porque estaba como desnudo. Esa es la razón que me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas? ¿Cómo es que concluiste eso? ¿Cómo es que llegaste a esa conclusión? Lo cual es importante. ¿Cómo es que llegaste a eso? ¿Qué fue lo que Adán hace? Él va y se esconde porque concluyó de una manera equivocada. Cada uno de los sentidos que tenemos, 5, cada uno de esos sentidos también son kelim, son recipientes. El alma percibe el exterior a través de esos sentidos. De modo que si uno de esos sentidos se encuentra alterados, la información que recibirá el alma estará alterada. Y si está alterada la información, seguramente también va a estar alterada la percepción. Y si la percepción está alterada, también estará alterada la conclusión. Al final del camino, lo que quiero entender con esto es que todo es el resultado de algo. ¿Cómo es que concluyó Adán así? ¿Cómo es que concluyó que estaba desnudo? Cuando dejas de ver lo que tienes, empiezas a ver lo que no tienes. Y empezó a darse cuenta que estaba desnudo. Cuando dejó de ver lo que tenía. Ya entendí que no debo de mirar superficialmente. ¿Cómo es que debo de mirar? Profundamente. Ustedes recuerdan a Isaac, creo que lo vimos la vez pasada. Isaac va con Abraham para ofrecer a Abraham a Isaac. ¿Qué es lo que lleva Abraham? Abraham lleva dos cosas. Lleva madera y lleva fuego. ¿Qué es lo que le pregunta Isaac? Isaac pregunta, aquí va la madera, aquí está el fuego, pero ¿dónde está la ola? ¿Dónde está el sacrificio? Fíjate, dos cosas. Uno, lo que ve Isaac, ¿qué es lo que ve? Fuego y madera. No ve el sacrificio. ¿Cómo le respondió Abraham a Isaac? No te preocupes, Elohim Iré. Dios Iré significa mira, Dios mira. Es decir, lo que le está diciendo Abraham, Dios está mirando eso que tú no estás mirando. Lo que le está diciendo Abraham es, hay una parte revelada y hay una parte oculta. La parte revelada es la que es obvia delante de ti y la que te está alterando, concluyendo de una manera equivocada. La parte oculta, que es la que verdaderamente define lo revelado, pero que no lo ves porque por esa razón no lo puedes definir de manera correcta,
sino que hasta que lo ves defines tu entorno. ¿Por qué tienes miedo? Porque no estás viendo cuántos están de nuestro lado. Pero en el momento que sus ojos son abiertos y empieza a mirar con propósito y destino y empieza a mirar de manera correcta, se da cuenta que no tenía de qué preocuparse. Se da cuenta que realmente no tenía de qué estar preocupado. Se da cuenta que la preocupación no era algo que venía de parte de Dios, era algo que se estaba produciendo él por no estar mirando de manera correcta, por no haber concluido de manera correcta, por no haber percibido de manera correcta. Pero ¿cómo lo va a hacer si hay una alteración en los sentidos? No hay manera. Le abrió los ojos y cuando vio que eran más los que estaban con él que los que estaban del otro lado, él estuvo tranquilo. No hay de qué preocuparse, no hay de qué temer. Llevemos la presencia de la familia, Dios bendecirá la casa, no hay nada que temer. Entonces, Abraham le está diciendo a Isaac, esa parte que tú no ves, Dios sí la ve. Elohim Ireh, Dios sí la está viendo. Por eso es que en el libro de Esther, que Esther también se llama Adasa. Adasa es luminosidad y Esther es astir, ocultamiento. Hay una parte revelada y hay una parte oculta. Y el problema es que solamente estamos viendo lo que está a nuestro parecer y estamos dejando definir por lo que estamos viendo, en lugar de definirnos por lo que está más allá de lo que vemos. Porque cuando realmente veamos lo que está más allá de lo que estamos viendo, la realidad cambiará. ¿Y cómo es que cambiará? Porque todo es un asunto de percepción. Dios le dijo a Moisés, vas a hacer la menorá, vas a hacer el candelabro a martillo, según el modelo. ¿Qué es según el modelo? Como yo te lo voy a revelar, según como yo te lo voy a mostrar. ¿Y qué palabra utiliza? Ustedes saben porque son muy estudiosos. Cuando dice, hubiera un profeta entre ustedes y les hablara, yo me revelaré a él, yo me mostraré a él. Cuando dice mará, me revelaré a él, la palabra mará significa revelar, pero también significa espejo. Quiere decir, yo me voy a revelar a él en el contexto de lo que él ha concluido de sí mismo. Dios se revela a cada uno de nosotros en el contexto en el que hemos concluido cada uno de sí mismo. En ese contexto Dios se revela. Por eso cada uno de nosotros entiende y percibe a Dios de manera diferente. Porque cada uno ha concluido de manera diferente. ¿De qué se trata? De concluir. Emantiki adaber. ¿Qué significa? Creí porque hablé. Así dice el Salmo. ¿Qué significa? Que eventualmente terminarás creyendo lo que hablas. Si dices que eres viejo, pues eres viejo. ¿Me explico? Y si dices que no puedes, no puedes. Ahora, se vale decir no quiero, pero no se vale decir no puedo. ¿Por qué? Porque Isaías dice, si le dieren el libro al que sabe leer, él dirá, no puedo, porque está sellado. Le dirán el libro al que no sabe leer y él dirá, no sé leer. Mi pregunta es, ¿sobre cuál de los dos tú inviertes? ¿Sobre el que no puede o sobre el que no sabe? El que no puede ya te dijo que no puede y no hay manera que lo hará. ¿Con quién lo harás? Con el que no sabe. Ese es el secreto por el cual Gedeón se quedó con 300. Se quedó con 300 que no eran tan eficaces y tan eficientes como todos los demás, pero él invirtió en ellos. Es el secreto de David en la cueva de Adulam. Los mismos que luego lees que tienen rostros como de leones y que son valientes y que se atrevieron a entrar a tomar agua del pozo de Belén y a arriesgar sus vidas y que no hubo quien los igualara. Los mismos que tú lees que en un pozo mató uno a un león, el mismo que tú lees que mató a 2 leones, esos mismos eran los que estaban en la cueva de Adulam, amargados, endeudados, afligidos de espíritu, pero al final de cuentas se convirtieron en los valientes de David. Lo mismo sucedió con Gedeón. Al final del camino, con esos 300, ¿qué fue lo que hizo Dios? Entregó a los madianitas en sus manos. La manera en cómo vas a concluir es lo que lo va a definir. ¿Por qué crees tú entonces, y repito lo que dije la vez pasada, por qué crees tú entonces que solamente una vara reverdeció? Si son 12 las que estaban en el lugar santísimo, ¿no había lugar mejor? ¿No había presencia mejor?
Era el mejor lugar, la mejor presencia, y solamente una reverdeció. ¿Por qué? Porque no se trata de lugar, no se trata de presencia, se trata de concluir. Cuando concluyes correctamente acerca de ti. Y tampoco se trata de identidad, porque todas tenían el nombre en cada una de ellas escritas. Se trata de concluir. Cuando concluye la persona de manera correcta, es cuando entonces las cosas suceden. Dice entonces que tenía que hacer el candelabro con martillo, a golpe de martillo. ¿Y cómo dice según el modelo? Cuando habla según el modelo en hebreo significa como yo me mostraré como espejo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el modelo? La conclusión a la que tú has llegado. Cada una de tus tareas reflejan la conclusión en la que tú te pones a ti mismo. Dice el pasaje en Proverbios. ¿Proverbios? ¿Quieren ir para allá? Vayan a Proverbios. Capítulo 10, versículo 4. La mano del negligente, ¿qué hace? Empobrece. Dice el pasaje. Rash Ose. Lo que dice el pasaje es, la cabeza, la manera de pensar es lo que empobrece. Lo que daña todo tu entorno es lo que te causa problemas, es acá arriba, es el cerebro. Por eso Deuteronomio 30:15, que es donde empezamos, cuando dice, mira, yo he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino y las cosas buenas, he puesto también la muerte y las cosas malas, elige. Son las iniciales de la palabra Moaj. Moaj, que significa cerebro. Porque en el cerebro, porque en la manera de pensar de cada uno de nosotros definimos lo que es. La manera de pensar, nuestra manera de pensar es importante para definir todo el entorno. Al final, Sara concluye que es vieja. Concluye que su esposo Abraham es viejo. Cuando llegan con Abimelech, ¿qué es lo que concluye Abraham? Dice, te van a ver como una mujer muy hermosa y el rey te va a tomar y entonces a mí me matará. ¿Por qué? ¿Por qué es que Abraham piensa así de Sara? Porque es como Sara es. Sara no es vieja como ella se ve. Su marido no es viejo como ella cree. ¿Cuál es el resultado? El resultado es la conclusión a la que ella llegó. Está definiendo el entorno en base a la conclusión que ha definido a ella. Hay un pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 6. Y en Éxodo capítulo 6, y un poco también más adelante, pero en Éxodo capítulo 6, dijo Dios, yo te voy a quitar toda carga. Capítulo 6, versículo 6 me parece. Yo te voy a quitar toda carga. ¿Qué es carga? Carga en hebreo es siblot, pero la palabra siblot significa cargas, pero también significa tolerar. Es decir, las cosas que has tolerado, las cosas que te has permitido, son las que te han hecho pesada la vida. Las cosas que tú has concluido, ¿cómo has concluido? Es lo que te ha hecho pesada la vida. ¿Y qué dijo Dios? Te las voy a quitar. ¿Con qué fin? Aligerarte el camino. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que al final del camino la persona carga las cosas que él mismo se ha permitido, que él mismo se ha tolerado. Dijimos ahorita, al inicio que la mentalidad es importante. Dijimos que la manera como funciona la creación es a través del equilibrio. Y cuando el equilibrio se altera la funcionalidad. Cuando algo en tu vida no está funcionando es porque está alterado. ¿Y qué es el equilibrio? Cómo Dios estableció las cosas desde el principio. Te sorprenderías mucho cuántas cosas no dependen de Dios sino de ti. Porque la Biblia dice, si bien hicieres no serías enaltecido, le dijo Dios a Caín. Es decir, la posición en la que tú estás es el resultado de lo que tú has hecho. En Proverbios capítulo 10, versículo 4, ¿qué dice el pasaje? La mano del negligente empobrece. La mentalidad, la manera de pensar es la que causa el problema.
Es decir, no siempre es lo que haces el problema. No siempre es cómo haces las cosas el problema. A veces el problema va más allá de cómo haces las cosas. El problema es cómo piensas, cómo concluyes, la manera en cómo has definido la realidad como un resultado de cómo te has definido a ti mismo. ¿Por qué crees que dice, llévatelos a las aguas, ahí los probaré? Quiero que se vean a sí mismos, la manera en cómo ellos concluyen de sí mismos. Ese es el problema que tienen. Y por eso necesitan regresarse, necesitan retroceder. Ustedes recuerdan que Abraham oró cuando se enteró que Dios, porque es importante, todas aquellas cosas de las que te enteras es para que intervengas, de alguna manera. Abraham se enteró lo que estaba pasando con Sodoma y Gomorra, y 3 ciudades más, porque eran 5 las que iban a ser destruidas. Cuando Abraham está hablando con Dios, Abraham se da cuenta que con Dios se puede negociar. Si hubiera 50 justos en la ciudad, ¿la destruirías? No. Si hubiera 45, no. 40, no. 30, no. 20 tampoco. 10, no. Pregunta, ¿por qué se detiene en 10 y no sigue? Si ve que con Dios se puede negociar, sigue más. 10 es el número para anular sentencias. Se da cuenta que con 10 no la destruiría. Al final, ¿qué pasó? ¿Destruyó o no destruyó Dios las ciudades? Sí. ¿Todas las ciudades? No. Hubo una ciudad que Dios no destruyó, y no fue por la oración de Abraham. ¿Cuál fue la ciudad que Dios no destruyó? Dios le dijo, cuando le dice a Lot, escápate y vete hasta la cima de la montaña, ¿qué concluyó Lot? Concluyó que no puede llegar a la cima de la montaña. No lo ha intentado, pero ya concluyó que no puede. Dios le dijo a Lot, escápate a la cima de la montaña. Lot concluye, no puedo llegar allá. Pero le dice, permíteme ir ¿a dónde? A una ciudad. ¿Cómo se llama esa ciudad? Zoar. ¿Y qué dijo Dios? Vete a Zoar. Te doy permiso, vete a Zoar. Zoar era una de las 5 ciudades que Dios iba a destruir. Y Dios no la destruyó porque Lot se lo pidió. Pregunta, ¿por qué Dios a Lot sí le contestó un sí y a Abraham le contestó un no? ¿Quién es Abraham? Abraham está negociando con Dios. Abraham es el amigo de Dios. ¿Ustedes recuerdan a Agar, la sierva de Sara? Se va, y cuando se va se topa un ángel que le dice, Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Me estoy escapando de mi señora. Pero le dijo de dónde venía, pero no le dijo a dónde iba. ¿Y qué le dijo? Regrésate. Porque es importante saber de dónde vienes como a dónde vas. Entre tanto no sepas a dónde vas, tienes que regresarte. Se regresó. Al final Sara le dice a Abraham, córrela. ¿Qué dice Abraham? ¿Le parece grave esto? ¿Qué dice Dios? Haz lo que Sara dice. Entonces la corrió. Se va a Agar con Ismael y llegan a un lugar. El niño está enfermo. Agar lo deja y se va a un tiro de arco. Y Agar ora a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Dios escuchó. ¿Qué escuchó Dios? La Biblia nos dice que Dios escuchó la oración de Agar. ¿Qué escuchó Dios? Al muchacho. No escuchó a Agar, escuchó al muchacho. ¿Qué hizo Dios con Lot? Dios escuchó a Lot, no escuchó a Abraham. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué dice el versículo siguiente que Dios hizo? Hizo todas las bestias del campo, todos los animales. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del, no es bueno que el hombre esté solo. Debería seguir hablando, y entonces Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y creó a la mujer, y de Kitsu, ¿no es cierto? Adán empezó a ver que cada uno de los animales tenía pareja, se dio cuenta que no había para él, y entonces, cuando él se dio cuenta, Dios creó a la mujer. ¿Por qué? Porque no es suficiente si Dios sabe que lo necesitas, sino hasta que tú sabes que lo necesitas. Es que Dios lo hace. ¿Por qué Dios no le respondió a Abraham? Abraham le dijo no.
¿Y por qué Dios sí le dijo? A Lot le dijo sí. Porque Lot se dio cuenta, lo necesito. No puedo allá, pero puedo aquí. Dámelo. Y Dios se lo dio. Porque Dios no escuchó a Agar y sí escuchó al hijo. Porque cuando el hijo está llorando y él es el que está enfermo, aunque la mamá está pidiendo por él, Dios le responde a él. ¿Por qué? Porque no importa si todos se dieron cuenta que lo necesitas, sino hasta que tú concluyes que lo necesitas, es que Dios te lo da. Hasta que tú concluyes que lo requieres. No importa quién ore por ti, ya sea Abraham, hasta que tú te das cuenta que lo necesitas, Dios te lo da. Hasta ese momento lo recibes. Hasta ese momento que concluiste y dices lo necesito, Dios te lo da. Aún sea Agar, aún sea Abraham, aún sea el más justo, aún sea Dios mismo, hasta que tú te das cuenta que lo necesitas, Dios te lo da. Hasta que concluyes correctamente. El problema no es lo que haces. El problema es lo que piensas.